Vamos a estar en Proverbios 18:5, queridos hermanos y hermanas. Antes, por favor, voy a pedirles que silenciemos nuestro celular. Si lo ponemos en modo avión, mucho mejor. Entonces, por favor, vamos a estar en Proverbios 18:5. Mientras tanto, les voy anunciando. Pero nos vamos a tomar unos segundos para, por favor, silenciar nuestros celulares. Sí, vamos a silenciar nuestros celulares. Vamos a tomarnos unos cuantos segundos, por favor, para eso. Y los que ya han silenciado sus celulares pueden estar buscando Proverbios 18:5. Proverbios 18:5. Proverbios 18:5, por favor. Proverbios 18:5. Vamos a orar antes de iniciar. Señor, Padre Santo, Padre misericordioso, Señor. Gracias, Señor, por darnos un día más de vida, Señor. Te pedimos, Dios mío, que obres hoy día a través de tu palabra. Te pedimos, Señor, que nos des ánimo y que nos confrontes en las áreas en que tengas que confrontarnos, Señor. Danos discernimiento y danos sabiduría. Sobre todo, Señor, danos un corazón dispuesto a escucharte. No nuestros prejuicios, no nuestra experiencia, sino, Señor, un corazón que quiere escucharte a ti. A ti, Señor. Ayúdanos en este tiempo. Y te pedimos también por los hermanos que han de llegar. Te pedimos todo esto en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Vamos a estar, por favor, como iba anunciando, en Proverbios 18:5. ¿Sí? Vamos a leerlo. Yo lo voy a leer en la versión Reina Valera del 60 y dice así la palabra del Señor. Tener respeto a la persona del impío para pervertir el derecho del justo no es bueno. Lo voy a repetir porque es cortito. Tener respeto a la persona del impío para pervertir el derecho del justo no es bueno. Me he dado cuenta que las otras versiones varían un poquito, pero lo voy a leer en todo caso para que podamos entenderlo mejor. Por ejemplo, en la Nueva Biblia de las Américas dice lo siguiente: no es bueno mostrar preferencia por el impío para ignorar al justo en el juicio. La versión de Dios habla hoy dice lo siguiente: no está bien que los jueces favorezcan al culpable y le nieguen sus derechos al inocente. ¿Ok? Estamos en Proverbios 18:5, por favor, para las personas que acaban de llegar. Proverbios 18:5. Proverbios 18:5. Entonces, una vez que leemos este proverbio, en realidad es un proverbio cortito y es un proverbio sencillo de entender en realidad, ¿no? No tiene tampoco cosas muy entremezcladas. Pero básicamente dice lo siguiente: tener respeto a la persona del impío para pervertir el derecho del justo no es bueno. Entonces, en esta parte, por favor, estamos en Proverbios 18:5, en esta parte hace una comparación entre cómo vamos a tratar al culpable y cómo vamos a tratar al inocente. ¿Sí? Básicamente. Proverbios 18:5, por favor. Proverbios 18:5. Nos está haciendo una comparación. Acá tenemos una persona buena, ¿no es cierto? Justa, y acá al otro lado tenemos una persona inocente. No, culpable, injusta, perdón. ¿Qué nos está diciendo básicamente este proverbio? Nos está diciendo lo siguiente: que no es bueno favorecer al injusto mientras perjudicamos al inocente. No es correcto mostrar preferencia por el malo a costa de ignorar al bueno. No está bien favorecer al culpable mientras negamos los derechos del inocente. Básicamente nos está diciendo lo siguiente: no es correcto favorecer al que está mal y beneficiar al que está bien. Es una verdad sencilla, ¿no es cierto? No es nada rebuscado, ¿no es cierto? Acá la palabra de Dios nuevamente nos dice: está mal favorecer a los que están, perdón, no es correcto favorecer a los que están mal mientras vas a perjudicar al que está bien. Es una verdad fácil de entender. Suena obvio, pero muchos de nosotros caemos en este pecado. Y vamos a explicar por qué. Pero antes de explicarlo por qué, yo quisiera preguntarles, ¿por qué? ¿Por qué si es obvio? Si tienes una persona mala y tienes una persona buena, ambos entran en conflicto, ¿a quién tú deberías dar la razón? ¿Qué dicen ustedes? A la persona buena, ¿correcto? Eso es lo que dice la palabra de Dios. Pero nosotros hacemos lo contrario. Por X o Y razones, por A o B motivos, finalmente nosotros terminamos dándole la razón a la persona mala
Y con eso estamos perjudicando a la persona buena. ¿Por qué una persona llegaría a hacer eso? Es lo que quería preguntarles el día de hoy, para poder empezar la enseñanza. ¿Por qué, si es obvio que cuando tenemos una persona mala y una persona buena, y entran en conflicto, tú deberías apoyar al bueno, ¿no es cierto? ¿Qué hace que las personas no hagan eso? ¿Qué hace que las personas terminen apoyando al malo y despreciando al bueno? ¿Qué creen que lleva a las personas a eso? Parcialidad. Parcialidad. Propio beneficio. Conveniencia. Temor. Sí, exacto. El día de hoy vamos a explicar un poco qué cosas pueden llevar al hombre a no hacer algo que parece tan obvio para la palabra de Dios. Uno de los motivos por lo que el hombre puede llegar a cometer este pecado es el siguiente. Uno de los motivos es tener falta de discernimiento, o tener un discernimiento superficial, o mejor dicho, tener un discernimiento cultural. Yo les pongo un ejemplo. En el mundo de la construcción, las personas utilizan un instrumento llamado, tiene diferentes nombres, conocen otros como flexómetro, pero es mejor conocido como wincha. No sé si han conocido la wincha ustedes. Todos hemos conocido una wincha, ¿no es cierto? Sí, estamos hermanos, quiero asegurarme de que mi ejemplo va a ser así, bien interpretado y bien entendido. Conocemos cómo es una wincha, ¿no es cierto? Es un aparatito que tiene su... Ayúdenme, hermanos, por favor. Para medir, ¿no es cierto? Ya, listo. ¿Qué pasa? Que tú, en el mundo de la construcción, necesitas comprarte o adquirir una wincha, ¿no es cierto? Ahora, tú tienes dos opciones. Tienes la opción de comprarte la wincha más barata, así la más, como decimos acá, chanchita, ¿no es cierto? Baratita. Y tienes la opción también de comprarte una wincha de una calidad regular o superior, pero te cuesta un poquito más, ¿no es cierto? Ahora, ¿cuál se comprarían ustedes, hermanos, por curiosidad, antes de ir con mi ejemplo? ¿Se comprarían la chanchita o se comprarían la regularcita? ¿Qué dicen ustedes? La de oferta. ¿Qué dicen ustedes? ¿Cuál se comprarían? ¿La chanchita o la otra? ¿Qué dicen? Me la pone difícil. La DVD, ya. ¿Qué pasa, hermano? Hay un pequeño detalle. Si tú te compras la chanchita, hay diferentes, ¿no? Te compras una de 5 metros, otra tiene 7 metros, etc. Ok. Si te compras una chanchita, digamos, de 5 metros, adivinen qué. Tiene 5 metros, igual que la cara. Ya, desde ahí no le saco ninguna novedad. Pero ¿cuál es la diferencia, además del precio? Que la chanchita tiene algunos milímetros de diferencia. Una cosita de nada. Una cosita de nada. Pero, una vez que lo utilizas, te vas a dar cuenta que esos centímetros, esos pequeños centímetros que eran insignificantes y muy beneficiosos para tu bolsillo, con el tiempo se convierten en el mayor dolor de cabeza de tu vida. Se los prometo. Si es que están en el mundo de la construcción, van a maldecir al ferretero que les ha vendido esa wincha de chanchita. Se los prometo. Así que esa pequeña diferencia, esa pequeña medida hace una gran diferencia a corto plazo. Hace una gran diferencia. Entonces, a ti te conviene comprarte una wincha que tenga una medida correcta, ¿no es cierto? Y vas a ir tranquilo por la vida. ¿Por qué me tomaba la molestia de explicar esto, queridos hermanos? Porque así como en el mundo de la construcción, tú necesitas tener una unidad de medida correcta. Cuando tú juzgas a la vida, cuando tú andas por la vida, necesitas tener una unidad de medida correcta. Si tú con tu wincha mides mal, luego todo el resto va a ir mal, la construcción va a ir mal. Y si tú tienes una unidad de medida en la Biblia incorrecta, una visión de la vida incorrecta, luego el resto obviamente también va a salir mal. Es lo que va a pasar. Entonces, cuando nosotros tenemos que juzgar, muchas veces nosotros usamos la wincha inadecuada. En lugar de usar la wincha de la palabra de Dios, por así decirlo, nosotros usamos la wincha de nuestros sentimientos, de nuestras emociones, de nuestros traumas. Y eso nunca termina bien.
Y eso nunca termina bien, queridos hermanos. Uno de los grandes problemas para que nosotros pequemos en general, y aunque hoy día vamos a hablar particularmente de por qué finalmente nosotros perjudicamos al justo y damos beneficio al malvado, lo principal es que entendamos lo siguiente, y les adelanto que ese va a ser motivo de oración. Necesitamos amar la palabra de Dios para que podamos tener un juicio adecuado de las cosas. Lo voy a repetir, necesitamos amar la palabra de Dios para que podamos tener un juicio adecuado de las cosas. ¿Dije juicio? Sí, señores, dije juicio. Y es que los cristianos, por mucho que les cueste creer a algunos, estamos llamados a juzgar, pero a juzgar de una manera adecuada. Una cosa interesante, se hizo una encuesta a todas las iglesias de qué versículo de la Biblia era el más mal interpretado, de todos. De todos los versículos, ¿cuál era el versículo más mal interpretado? ¿Y saben cuál es el versículo más mal interpretado de todos? El versículo que dice, no juzgues. No juzgues para que no sean juzgados. Aunque no va a ser el motivo de prédica, de enseñanza del día de hoy, yo quiero adelantarles lo siguiente. La palabra de Dios nos manda a juzgar, pero de una manera adecuada y de una manera bíblica. Tenemos que hacerlo. Cada momento de nuestras vidas nosotros tenemos que tomar decisiones. A cada rato. ¿Tengo un hijo? ¿Debo tener un hijo o no debo tener un hijo? ¿Debo estar con este galán o con el otro galán? ¿Quién me conviene más, él o él? ¿Tengo que cambiarme de ciudad para vivir o me quedo? Todo el tiempo nosotros tenemos que tomar decisiones. Todo el tiempo. Y nosotros necesitamos juzgar con justo juicio las cosas. Y no vamos a juzgar con justo juicio si nosotros no tenemos la mirada, como siempre les decimos, y lo vamos a decir hasta el hartazgo, aquí en la palabra de Dios, queridos hermanos. En primer lugar, la Biblia dice, no juzguéis. Vamos por favor a Juan 7:24 para que ustedes lo lean con vuestros propios ojos, por favor. Vamos a Juan 7:24. Ayúdeme, por favor, con vuestro amén cuando yo lo encuentre. Juan 7:24. Perfecto. Dice así la palabra del Señor en Juan 7:24. No juzguéis según las que. No juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Básicamente la palabra de Dios acá nos está diciendo que el juicio superficial es malo. No podemos juzgar de manera superficial, solamente con base a las apariencias, porque las apariencias, a ustedes les consta, son engañosas. Han conocido un dicho que dice, no todo lo que brilla es oro. Y con base a vuestra experiencia, ¿es cierto o no es cierto? Es totalmente cierto. Y más aún cuando se trata de la palabra de Dios, nosotros para poder distinguir la verdad de la mentira necesitamos estar llenos de la palabra de Dios. A veces nosotros juzgamos con base a nuestros prejuicios y ese es un gran error que nosotros cometemos. A veces vemos a personas que se ven mal, pero para nuestro criterio se ven mal. Y la rechazamos y la prejuzgamos. Pero también hacemos el error opuesto. Vemos una persona que se ve bien para nosotros o que habla bonito y nosotros inmediatamente pensamos que es una persona buena, correcta. Y no necesariamente es así. Muchas veces juzgamos desde el prejuicio, hermanos. ¿Alguien ha escuchado qué es un prejuicio? ¿Prejuicio? ¿Ser prejuicioso? ¿Qué es un prejuicio? Ahora, les estoy preguntando por lo siguiente. Estamos llamados, queridos hermanos, a juzgar con justo juicio a través de la palabra de Dios. Pero el error que nosotros cometemos es que juzgamos a través de nuestro prejuicio. Yo les quiero leer dos conceptos de prejuicio. Uno, el prejuicio es una opinión preconcebida, usualmente desfavorable, que se forma sin el conocimiento suficiente o sin una base justa. Eso es el prejuicio, es una opinión preconcebida. No conoces bien cómo han sido las cosas, pero tú ya te has hecho idea al toque de cómo son las cosas. Eso es un prejuicio. Pero quiero leerles un segundo concepto de prejuicio. El prejuicio es una predisposición mental que proviene de la cultura en la que se toma una decisión antes de pensar. Y este concepto es el que más me gusta porque es el concepto en el que más caemos. Y lo voy a volver a leer. Un prejuicio es una predisposición mental que proviene de la cultura
en la que se toma una decisión antes de pensar. ¿Cuántos de nosotros, hermanos y hermanas, hemos tomado decisiones antes de pensar? Todos hemos caído en eso. Y no estamos llamados a hacer eso, hermanos. Y muchas veces nosotros tomamos decisiones con base a nuestros prejuicios. Yo les pongo un par de ejemplos. Cuando un hermano que no me cae mucho, no debería ser así, pero muchos caemos en eso. Bueno, este hermano no me cae mucho. Y cuando ese hermano que no te cae mucho por A o B motivos tiene un conflicto con un hermano, con otra persona, sin que tú sepas qué está pasando realmente, ¿hacia dónde va a caer tu juicio? Exacto, exacto. Ni siquiera nos tomamos la molestia de entender qué es lo que está pasando. Pero muchas veces nosotros tomamos decisiones con base a los prejuicios, al prejuicio que tenemos de esa otra persona. Antes de que siga con los ejemplos, ¿a dónde quiero ir con esto? Porque estamos exponiendo Proverbios 18:5. No está bien declarar al inocente, no está bien declarar inocente al malvado y dejar de lado los derechos del justo. Porque muchas veces nosotros porque para las personas que han llegado tarde, yo empecé con una pregunta. ¿Por qué si tienes una persona buena aquí y una persona mala acá, tú terminas beneficiando a la persona mala? Y muchas veces es por ignorancia. Muchas veces es por falta de discernimiento, queridos hermanos. Muchas veces pensamos que estamos haciendo el gran favor, pensamos que estamos siendo las personas más piadosas del mundo, cuando en realidad le estamos dando la razón al malvado y estamos perjudicando al bueno. Y eso no debería ser así, porque la palabra de Dios dice que eso no es correcto. Otro ejemplo les pongo sobre el prejuicio. Yo estaba diciendo que muchas veces no decidimos con base a la palabra, sino con base a nuestros prejuicios. Yo les pongo otro ejemplo de un prejuicio. Cuando estamos en conflicto con una persona que no es creyente, muchas veces pensamos que porque miren, él es cristiano y él no es cristiano. Tienen un conflicto, por lo tanto, ¿a quién le doy la razón? El que es cristiano, supongo que tiene razón, porque es cristiano, ¿no? Se supone que él está bien siempre. Y no siempre es así, queridos hermanos. Muchas veces nosotros tenemos un prejuicio aún con las personas que no son creyentes. Y no necesariamente es así. ¿Cuántas veces les ha pasado, hermanos, que personas que no son creyentes terminaron teniendo más razón que nosotros? Y nosotros debemos tener el corazón y la humildad para aceptar que estamos equivocados en algo. Nosotros debemos tener el corazón y la humildad para reconocer nuestros errores. Deberíamos. Y quiero ponerles un ejemplo más de prejuicio. Y esto es un prejuicio muy particular, especialmente acá. De pronto a muchos no les va a gustar este ejemplo, pero es así. Hay un prejuicio en contra de lo extranjero, particularmente acá. Hay un prejuicio que dice lo siguiente: primero lo nuestro y después el resto. Conocen el dicho, ¿no es cierto? Entonces he escogido un buen ejemplo. Eso es lo que nosotros pensamos. ¿Y cuál es la idea detrás de eso? Que todo lo que es nuestro de acá es bueno y todo lo que es de afuera es malo. Entonces, cada vez que viene algo de afuera, algo extranjero, nosotros lo rechazamos. ¿Pero por qué lo rechazamos? Yo les digo por qué lo rechazamos. Porque primero es lo nuestro. Porque primero tiene que ser lo nuestro. Y ese es un pésimo prejuicio que nosotros tenemos como cultura, en particular como cultura. Porque sabemos que no es así, pero lo abrazamos. Y muchos creyentes lo abrazamos con todas nuestras fuerzas, queridos hermanos. ¿Acaso los extranjeros y las personas de acá no somos cristianos en general? Y esa debería ser la base para nuestra comunión. Y muchas veces no es así. Muchas veces no es así, hermanos. Muchas veces no es así. Ok, ¿qué otras formas malas de juzgar tenemos? A veces juzgamos con base a nuestras malas experiencias. Pasa una cosa. Les pongo un ejemplo. Una amiga tuya se acerca a ti y te dice: amiga, ¿sabes qué? Mi esposo me ha sido infiel. Es un golpe duro para mí y yo no sé qué hacer. Y yo quería pedirte un consejo. ¿Qué me aconsejas, amiga? ¿Ustedes qué le aconsejarían?
Ahora, ustedes se están enfrentando a dos cosas, porque muchas veces nosotros somos prontos para responder. Ya tengo la respuesta, no me cuentes más, yo sé lo que tienes que hacer. Y es un grave error, queridos hermanos. Tenemos que tener discernimiento, Muchas veces no escuchamos toda la historia, queridos hermanos. Muchas veces no escuchamos toda la historia. Muchas veces son nuestros amigos y por hacerles sentir bien, les hacemos pecar más. Nos convertimos en piedras de tropiezo para nuestros amigos. ¿Se acuerdan qué era el concepto de piedra de tropiezo? ¿Qué es ser una piedra de tropiezo? No permitimos que la otra persona se acerque a Dios. Somos un estorbo. Nos convertimos en un estorbo, porque nuestro llamado, tienen que recordar esto, hermanas y hermanos, cada vez que nosotros estamos conversando con alguien, con nuestro amigo, con nuestros hijos, con nuestro vecino, siempre nuestra intención, siempre nuestro corazón tiene que ser el siguiente: acercar a esa persona a Dios. No se olviden, hermanos, cada vez que tengamos la oportunidad de hablar con alguien, de cualquier cosa, aunque sea del clima, aunque sea de la hora, aunque sea de la novela que está interesante, siempre tenemos que ser intencionales. ¿Cómo llevo a esta persona a Dios? ¿Cómo la llevo? Y cuando les pidan ese consejo no va a ser la excepción. Regresamos al ejemplo. ¿En qué consistía el ejemplo, hermanos? Se les acerca la amiga y les dice, ¿qué consejo me das? ¿No es cierto? Y muchas personas podemos cometer el mismo error, el siguiente error. Puede ser que a ti te haya pasado algo parecido y haya terminado mal. Y tú en tu buena intención le dices lo siguiente: no, ese hombre nunca va a cambiar, es lo peor de este mundo. Y tienes que hacer esto, tienes que bloquearlo y tienes que hacer porque los hombres todos son iguales, cortados con la misma tijera y bla, 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 bla. Muchas veces, hermanos, cometemos el gran error de aconsejar y de juzgar con base a nuestras malas experiencias. Y la pregunta que cae en este momento es, hermano, ¿cómo ustedes interactúan? ¿Cómo es vuestra lógica? ¿Cómo es vuestro juicio? ¿Todavía llevamos las cargas del pasado? ¿Todavía estamos cargando las heridas del pasado? ¿O estamos juzgando con justo juicio de acuerdo a la palabra de Dios? Para pensar y para meditar, hermanos. Así como a veces juzgamos con base a nuestras malas experiencias, a veces juzgamos con base a nuestras buenas experiencias. Y eso también puede ser un peligro grave, queridos hermanos. Porque finalmente, cuando las cosas nos van bien, nos pueden dar la falsa apariencia de que estamos caminando bien. Y no necesariamente es así. Yo les cuento una historia cortita. Si todavía estoy con unos minutos de tiempo. Cuenta la historia de un hombre que tenía un hijo ya jovencito y le dice: hijo mío, ya estás grande, tienes que aprender a cazar animales para poder comer. Hoy día yo no voy a ir a cazar como siempre lo hago, vas a ir tú. Toma la escopeta, adéntrate al bosque como muchas veces te he enseñado, busca un animal para cazarlo y lo traes. Yo te voy a esperar. Ánimos, sé que es la primera vez, sé que la primera vez cuesta, porque tienes miedo y todo, corre. Gracias, padre. Y el hijo se fue, ¿no? Y el papá lo estaba esperando, entonces él decía: bueno, es la primera vez que va a cazar mi hijo, bueno, le demorará sus buenas horas, ¿no? Era la mañanita, era la mañana, entonces dije: que venga en la tarde, ojalá que venga en la tarde para que podamos comer. Para hacerles corta la historia, el muchacho volvió en 2 horas. En 2 horas. En 2 horas con un conejo gigante en sus manos. Y le dice: papá, ahí está, lo he cazado. Y el papá emocionado, ¿no? ¡Wow! Ese es mi hijo, genial, qué genial, eres lo máximo. Ok, mañana también vas a ir a cazar. Y al día siguiente el hijo va a cazar, ¿no? Pasaron 2 horas y el hijo no aparecía. Pasaron 5 horas y el hijo tampoco aparecía. Y ya se hacía tarde y no aparecía. Se hizo de noche y no aparecía. Y llegó la noche, ya muy tarde llega su hijo, triste con su rifle. Y su papá le dice: ¿qué ha pasado? ¿Qué ha sucedido? ¿Por qué te has demorado tanto? No, sino que no he podido cazar y estoy un poco triste por eso, ¿no? Entonces, he intentado como ayer y no me ha salido. Y su papá le dice, ¿no? Oye, por curiosidad, ¿cómo has cazado el día de ayer? Y el hijo le dice: bueno, llegué, me adentré al bosque y como estaba cansado,
me puse a dormir un rato. Y mientras estaba durmiendo, escuché un golpe. Y era que un conejo estaba escapando, no sé de qué animal, y en la prisa se golpeó con un árbol. Entonces yo me levanté y agarré al conejo. Y por eso lo traje a la casa. Entonces al día siguiente intenté lo mismo. Dormí un ratito y esperé que algún animal venga para que pase lo mismo, ¿no? Es una tontería, yo sé, pero grafica algo que nosotros realizamos muy a menudo, hermanos. Grafica algo que nosotros realizamos muy a menudo. Muchas veces no juzgamos con la palabra de Dios, sino muchas veces juzgamos con base en que algo nos salió bien, no sé cómo, ni siquiera evaluamos cómo, pero en nuestra ignorancia pensamos que va a seguir saliendo bien. Muchas veces somos flojos, flojas, somos ociosos y ociosas, hermanos. En muchas áreas. Y Dios en su misericordia aún permite que las cosas vayan bien. Pero nosotros en la dureza de nuestros corazones pensamos que va a seguir siendo así. Y eso no es así, hermanos. Tenemos que cuidarnos bastante de eso. Bueno, tengo muchos ejemplos más, pero quería hablarles del antídoto para la falta de discernimiento. Y por supuesto que el antídoto para la falta de discernimiento, ¿qué es? La palabra de Dios. Conocer íntimamente la palabra de Dios. Íntimamente. Yo siempre pongo este ejemplo, sobre todo cuando tú tienes un amigo íntimo. ¿Alguna de ustedes ha tenido un amigo íntimo? Una amiga íntima, mejor dicho. ¿Sí? Todas hemos tenido una amiga íntima. Una amiga así. La mayoría. Pero todos los que hemos tenido un mejor amigo o una mejor amiga saben lo siguiente. Nuestro amigo sabe sabe todo de nosotros. Y tenemos la confianza de contarle hasta las tonteras que nosotros pensamos. Nuestro mejor amigo es tan mejor amigo que nosotros sabemos perfectamente cómo va a reaccionar con cada cosa. Lo sabemos. Es a ese nivel, y es un ejemplo superficial incluso, pero nosotros tenemos que conocer a Dios a un nivel íntimo. A un nivel íntimo, hermanos, para que podamos reaccionar y saber cómo Él piensa. Lo necesitamos. Y finalmente quería indicarles lo siguiente. Muchas veces nuestro juicio cambia por nuestra cercanía al pecado. Permítanme explicarles. Todos estaremos de acuerdo si digo que robar es malo. ¿Robar es malo? ¿Qué dicen ustedes? Robar es malo. ¿Hacer trampa es malo? ¿Mentir es malo? ¿Sobornar es malo? Todos vamos a decir que estas cosas son malas, hasta que alguien cercano a nosotros comete ese pecado. Ahora decimos que robar es malo. Cuando roba tu hijo, por algún motivo cambia la percepción de las cosas. Cuando tú tienes que mentir por favorecer a tus hijos, muchas veces cambian las cosas. Y ese es un gran error que cometemos, hermanos. Cuando está fuera el pecado es claramente malo, pero cuando se acerca un poquito más a mí y a mis seres queridos, por arte de magia, esa percepción de pecado cambia. No es tan malo. No, es que tenemos que tenerle paciencia. Y tenemos que cuidarnos también de eso, hermano. Muchas veces podemos nosotros ser parcial con la otra persona solamente porque es nuestro familiar, porque es nuestro amigo o porque es nuestro ser querido. ¿Cuántas veces caemos en ese error? Porque nuevamente, lo que está hoy pretendiendo exponer el día de hoy es lo siguiente. Es Proverbios 18:5. No está bien declarar inocente al malvado y dejar de lado los derechos del justo. Y muchas veces lo hacemos simplemente porque son nuestros amigos. Acá hay una persona mala y acá hay una persona buena. Y tú vas a preferir a la persona mala. ¿Pero por qué? Es que es mi amigo. ¿Cómo le voy a hacer eso a mi amigo? Y no es correcto, hermanos. No es correcto por la sencilla razón de que lo dice la palabra de Dios. No sé cómo está en vuestras Biblias, pero acá dice claramente, no está bien. No está bien. Finalmente, por favor, quisiera que todos regresemos a Proverbios 18:5 para esto. Proverbios 18:5. Proverbios 18:5. ¿Alguien que lo tenga en la versión de la Biblia de las Américas lo puede leer, por favor? ¿Alguien no tiene la versión de la Biblia de las Américas, de casualidad?
Sí, no. Ya. Hermano Dave, ¿le puedes prestar por favor aquí a nuestra hermana el micro? Es cortito, Proverbios 18:5. Aquí. Todos, por favor, mientras tanto, a Proverbios 18:5, para terminar con esta parte. No es bueno mostrar preferencia por el impío para ignorar al justo en el juicio. No es bueno. No es bueno mostrar preferencia. No es bueno. Por el impío. No es bueno mostrar preferencia por el impío y no mostrar preferencia por el justo. ¿Quién es la persona más impía que conocen ustedes? Quiero que hagamos un ejercicio cortito. Piensen en la persona más impía que han conocido en toda su vida. Un ejercicio rapidito. Solo piensen, no lo griten. Mi vecino, no, solo piensen. ¿Quién es la persona más de todas las personas que han conocido? Yo sé que han conocido como personas buenas, malas, altas, chatas, gordas, flacas. La persona más impía, más malvada que han conocido. ¿Ya lo tienen en su mente? C.S. Lewis decía algo muy interesante. Si la persona más malvada que tú conozcas no eres tú, hay un gran problema contigo. Lo voy a repetir. Si la persona más malvada que tú conoces no eres tú, hay un gran problema contigo. Y es que realmente no te conoces. Porque una de las grandezas de la palabra de Dios es que nos permiten conocernos no solamente a Dios con profundidad. La gran ventaja de conocer a Dios con profundidad es que nos conocemos también a nosotros con profundidad. Nosotros nos impresionamos de la grandeza de Dios, pero también nos impresionamos de la grandeza de la maldad que vive en nosotros, hermanos. Eso va a pasar por naturaleza. Eso tiene que pasar. Nuestra relación con nuestro Señor y Salvador va a producir eso. Pero si tú dices que tienes comunión con el Señor y piensas que el vecino es peor que tú, hay algo que está mal. O está mal la palabra de Dios o estás mal tú. Y nosotros siempre nos animamos a que tú estás mal. Un poco difícil que la palabra de Dios esté mal. Entonces, lo que quería decir es lo siguiente. Normalmente la persona, si somos honestos, nosotros deberíamos ser las personas más malvadas que conocemos. Debería. Ahora, ¿quién es la persona más justa o el ser más justo? Jesucristo. Quiero que vean a lo que quiero llegar. Es que porque estamos en Proverbios 18:5. No está bien declarar inocente al malvado y dejar de lado los derechos del justo. Estábamos poniendo un ejemplo. Acá tenemos al justo y acá tenemos al malvado. Entonces, en última instancia, el justo es nuestro Señor Jesucristo. Es Dios. Y el malvado, ¿quiénes somos? Nosotros. Pero ¿cuál es nuestra tendencia? ¿Atender aquí o atender acá? Nuestra tendencia pecaminosa es querer darle la razón al malvado. En otras palabras, nuestra tendencia siempre es querernos dar la razón a nosotros sobre Dios. Los derechos de Dios son despreciados y los reclamos de justicia son desechados por nosotros. A veces decimos, cuando escuchamos el Evangelio nos impresionamos, cómo Jesucristo, siendo justo y santo, fue humillado por los demás, fue golpeado, fue crucificado. Es exactamente lo que hacemos nosotros, hermanos, con nuestra actitud. Porque Él dice que es nuestro Señor y Salvador, y Él exige ciertas cosas de nosotros. ¿Verdadero o falso? Lo exige. Pero nosotros, por X motivos, preferimos darnos la razón a nosotros. Él nos dice perdona. Él nos dice perdona, porque el gran mensaje de la palabra de Dios es el perdón. Pero nosotros, ¿qué hacemos? No, es que lo que me ha hecho es imperdonable. Pero Dios nos ha perdonado. Él exige cosas de nosotros, pero nosotros preferimos darle la razón al impío, que en este caso somos nosotros. Y regresando a Proverbios 18:5, eso no está bien. No está bien declarar inocente al malvado. No está bien. Cuando Él dice, sean santos como yo soy santo, Él dice que nosotros debemos imitarlo en toda área. Entonces, queridos hermanos, ese va a ser el motivo de oración el día de hoy. Y quiero terminar con lo siguiente. Muchas veces nosotros presumimos de la gracia de Dios. Presumimos de la gracia de Dios.
Yo quiero preguntarles algo. ¿La gracia de Dios es infinita, sí o no? ¿Qué dicen ustedes? Y la respuesta es que no. Dios es un Dios infinito y misericordioso, pero su gracia no es infinita. Muchas veces pensamos que todo el tiempo va a permitir que hagamos nuestras tonteras. Pero no nos olvidemos que Dios, aparte de ser misericordioso, es justo. Y cuando leen la Biblia, muchas veces ha ejercido justicia con su pueblo, no con los incrédulos. Lean la Biblia y miren qué es lo que Dios ha hecho con su pueblo, con el pueblo que Él ama, por si acaso. Y que nos cuidemos de no presumir la gracia de Dios y pensar que todo el tiempo podemos vivir como queremos y que Dios simplemente va a mirar con los brazos cruzados. Y eso no es así.